Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El aula de las especies elevadas. El zumbido constante del sistema de soporte vital era lo único que se escuchaba en el interior del aula principal de la Academia Interestelar. Filas de pupitres metálicos se extendían como venas a través de la estancia, cada uno ocupado por una criatura distinta, de mundos distintos. Tentáculos, placas óseas, cuellos cuádruples, ojos laterales, campos neuronales flotantes. Una torre de civilizaciones convergía allí para estudiar el delicado arte de la coexistencia pacífica. Y entre todas esas formas de vida complejas, avanzadas, evolucionadas, estaba ella. Una humana. Sentada con las piernas cruzadas sobre su asiento, el uniforme azul perfectamente abotonado, el cabello recogido en una coleta alta, Lyra Moreau permanecía inmóvil. No hablaba. No gesticulaba. Solo observaba. Como si cada criatura frente a ella fuera parte de un experimento que ya había fallado antes de comenzar. Nombre, Lyra Moreau. Especie, Homo sapiens. Origen, Tierra clase 9. Death World. Dijo la inteligencia del aula con voz neutra. Un susurro eléctrico recorrió la sala. Death World. Solo 3 mundos estaban clasificados con ese término, y solo uno tenía habitantes que caminaban libres por la galaxia. ¿Error administrativo?, murmuró un estudiante insectoide del sistema Poran. O una prueba social, respondió con desprecio un ser crustáceo de Antari 8. Meterla aquí para ver cuánto tarda en romperse. Pero ella no parecía afectada. Seguía con la mirada fija, como si nada de lo que la rodeaba fuera lo suficientemente interesante. Hasta que la puerta del fondo se abrió. Entró flotando una figura imponente, envuelta en una túnica compuesta por fibras vivas. Su piel era traslúcida, con venas que pulsaban luz azul. Sus ojos no parpadeaban. Era Srentul, el profesor encargado de la asignatura de dinámicas interespecie avanzada. Uno de los más antiguos de la academia. Hoy exploraremos la percepción del poder entre especies, anunció con voz retumbante, amplificada sin altavoces. Comenzaremos con una demostración. Se acercó al centro del aula, sus pasos resonaban aunque flotara. Alzó su brazo derecho y lo extendió hacia la estudiante humana. Tú, ser de origen violento. Te invito al frente. Lyra no se movió. Ven, repitió él, impaciente. Silencio. Srentul entrecerró los ojos. Se acercó a ella. Demasiado. ¿Acaso tu especie no comprende órdenes básicas? Ella giró lentamente el cuello hacia él. La coleta se balanceó. No habló. Solo deslizó los dedos por sus antebrazos, ajustando un par de guantes verdes con textura escamosa. Dejó que cada gesto se cargara de intenciones invisibles. Tu resistencia solo demuestra lo que ya sabía, dijo Srentul. La humanidad es un accidente de la biología. Una anomalía. Los murmullos se intensificaron. Las pantallas en las paredes mostraban esquemas de civilizaciones, líneas de tiempo de guerras, tablas de compatibilidad genético-social. Y en medio de eso, una burbuja gris, humanos, incompatibles, no evaluables. Srentul alzó una extremidad y la acercó a Lyra, quizás para marcar un punto, quizás para provocarla. Su palma alienígena vibró al contacto con el aire. Y entonces ocurrió. Sin levantarse, sin un sonido, sin preámbulo. Lyra movió la mano derecha como si quitara una mota de polvo del aire, y en un segundo exacto, con 2 dedos, sujetó el brazo del profesor en un ángulo imposible. Con una leve presión, acompañada de un giro casi elegante, el brazo de Srentul emitió un chasquido agudo, seco, quebrado. Silencio total. El profesor se derrumbó sobre una de las mesas con un gemido entrecortado. La fractura era visible. La estructura ósea de su antebrazo había cedido ante un movimiento que ningún estudiante logró seguir. Lyra volvió a sentarse recta. Se ajustó el guante con el mismo cuidado con el que se lo había puesto. No fue un accidente, dijo un androide de asistencia médica al escanear la fractura. Fue una técnica de dislocación precisa. Los ojos de todos estaban sobre ella. Incluso las cámaras flotantes, que normalmente grababan todo para archivo, se quedaron enfocadas solo en ella. La chica humana. De un mundo de muerte. Ella no sonreía. Transferencia de datos cancelada, anunció el aula. Nivel de amenaza actualizado. Uno de los alumnos más antiguos, un ser de 4 brazos con piel volcánica, se levantó y murmuró.
¿esta criatura camina libre entre nosotros? Nadie respondió. Srentul fue evacuado. El aula fue evacuada. Solo Lyra permaneció ahí, sentada en silencio, con los ojos fijos en la puerta por donde habían salido todos. Como si la lección apenas comenzara. Y así terminó la primera jornada del ciclo académico interestelar. Con una humana rompiendo huesos, sin levantarse. Prueba de dominio psíquico. Los corredores de la Academia Interestelar estaban sumidos en un extraño silencio. No por falta de actividad, las clases continuaban, las inteligencias artificiales cumplían su rutina, los estudiantes cruzaban pasillos, pero cada movimiento parecía acompañado por una sombra invisible, una tensión apenas perceptible. Y todos sabían por qué. Lyra Moreau, el nombre humano que hasta hace unas horas era ignorado, se había convertido en sinónimo de peligro, respeto y especulación. El ataque al profesor Srentul no había sido declarado oficialmente como tal, pero la fractura seguía siendo una verdad dolorosamente visible. En la sala médica, los cirujanos gelatinosos trabajaban en silencio sobre el brazo dañado del maestro. Cada intento de regeneración ósea era interrumpido por un residuo interno de presión precisa, como si la lesión hubiera sido causada con conocimiento quirúrgico. No con fuerza bruta, sino con experiencia. No hubo odio en el gesto, dijo uno de los asistentes médicos al analizar la escena. Fue ejecución limpia, eficiencia fría. En otra ala del complejo, Lyra se encontraba sentada en la sala de observación neutral. No como prisionera, no como acusada, pero nadie se atrevía a decir que era libre. Frente a ella, 4 figuras la analizaban desde una plataforma elevada. No eran jueces, ni soldados. Eran instructores de nivel Omega, encargados de evaluar individuos considerados anómalos. 3 de ellos ya habían activado escudos personales por si acaso. El cuarto, sin embargo, hablaba con calma. Queremos entender, humana. No cuestionamos tus capacidades físicas. Lo que nos interesa es cómo funcionas. Ella alzó la mirada. No con arrogancia. No con desafío. Sino como alguien que ya había escuchado esa frase demasiadas veces. ¿Cómo funciono?, repitió con suavidad. Uno de los analistas asintió. Queremos realizar una prueba de dominio psíquico. Nada físico. Solo respuesta emocional ante estímulos. Para asegurarnos de que puedes coexistir con otras especies sin causarles fracturas innecesarias. Lyra se encogió de hombros. Adelante. La sala se transformó. Las paredes se oscurecieron y el entorno comenzó a proyectar hologramas sensoriales. Una simulación profunda, capaz de inducir angustia, presión, incluso terror. Usada con especies de alto control emocional para evaluar límites internos. Primero, se mostró un recuerdo. Una niña humana caminando entre llamas. El calor aumentó. Se oían gritos. La mayoría de especies colapsarían ante esas imágenes, aunque fueran falsas. Lyra apenas parpadeó. Luego, la siguiente escena. Una lluvia ácida. Cuerpos de animales gigantes y hostiles. Supervivencia sin armas, sin comunicación, sin esperanza. Ella ni siquiera se inmutó. Finalmente, una secuencia simulada, la muerte de sus padres, proyectada en tiempo real, manipulada para activar respuestas involuntarias. Las ondas cerebrales de Lyra se mantuvieron estables. Constantes. Como una roca ante un huracán. Los 4 observadores comenzaron a dudar. Uno de ellos susurró. No es que carezca de emociones, es que las entrena como armas. Horas después, en la cafetería principal de la academia, los murmullos volvían a extenderse. Estudiantes de especies centenarias evitaban cruzar miradas con la humana. Algunos se burlaban en voz baja, pero desde la distancia segura de una mesa reforzada. Fue entonces cuando Carrón, un estudiante de la especie Artar, reconocidos por su pensamiento lógico y sus mentes fotográficas, se sentó frente a ella. Nadie se atrevía a hacerlo. Pero él sí. No me pareces peligrosa, dijo con franqueza. Solo, calibrada para otro tipo de mundo. Lyra lo miró en silencio. ¿Qué clase de mundo?, preguntó. Carrón parpadeó. Revisó su banco de datos, luego habló. Tu planeta tiene tormentas con vientos superiores a 400 km por hora, zonas de radiación natural, fauna nocturna con colmillos de titanio y una gravedad 4 veces superior al promedio. Si nosotros entrenamos para entender la paz, tú creciste para sobrevivir al caos. Ella asintió. Sin soberbia. Sin drama. No es nuestra culpa ser así, murmuró.
Carrón la estudió un momento más. ¿Y por qué estás aquí? Lyra sonrió por primera vez. Porque alguien, en algún lugar, pensó que la paz se aprende. Incluso si vienes del infierno. Aquel día, antes del cierre de actividades, la dirección académica emitió un comunicado. La estudiante humana Lyra Moreau ha superado la prueba de dominio psíquico. Sus respuestas emocionales están dentro del umbral de control seguro. No se tomarán medidas disciplinarias adicionales. Pero la última frase fue la más comentada. Se sugiere no provocar contacto físico con ella. El aula, que había sido testigo del incidente con Srentul, fue reconfigurada. Las mesas alejadas del centro. Los asientos reforzados. Y el sistema de inteligencia artificial ahora incluía una nueva advertencia. Presencia humana detectada. Calibrando nivel de riesgo. Y mientras todo eso ocurría, Lyra simplemente caminaba por los pasillos, ajustando sus guantes, escuchando los murmullos, y preparándose para la siguiente lección. Porque en su mundo, la supervivencia no era una materia. Era una condición permanente. Informe de seguridad y crisis diplomática. Las luces de emergencia parpadeaban suavemente en las paredes del bloque de evaluación táctica. Aunque no había ataque, ni evacuación activa, algo invisible mantenía en alerta a todo el nivel administrativo. Srentul permanecía en recuperación médica. Su brazo, aunque regenerado, no respondía con normalidad. Las fibras nerviosas no reconocían las órdenes cerebrales. Una fractura limpia, perfecta, pero con daño residual que ningún instrumento podía explicar. En la sala contigua, el Consejo de Seguridad Académica se había reunido de forma extraordinaria. 5 oficiales de distintas especies, todos con décadas de experiencia, analizaban las grabaciones del incidente una y otra vez. Detengan el video. Minuto 2 horas 37 minutos y 11 segundos, ordenó el comandante Tarn Baltok, veterano de la Guerra de los 9 Lazos. La pantalla se congeló en el instante exacto, Lyra aún sentada, su brazo derecho a medio camino de regreso a su posición inicial. Srentul en el aire, ya cayendo. ¿Lo vieron?, preguntó Tarn, con voz grave. No usó fuerza bruta, ni impulso, solo precisión. La oficial Celtra NM, del sistema jurista de Otari, levantó una ceja. ¿Estás diciendo que fue entrenamiento militar? Tarn negó con lentitud. Estoy diciendo que fue supervivencia. Instintiva. Dirigida. Y, letal si hubiera querido. ¿Y la chica? ¿Fue interrogada? No es necesario, interrumpió él. Lo supe en cuanto la vi moverse. Esa humana fue criada en un entorno que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Lo que para nosotros es combate, para ella es reflejo. Mientras tanto, Lyra estaba sentada en su habitación de estudiante, una celda compacta, funcional. No había decoraciones, ni fotografías. Solo una pequeña planta en una cápsula cerrada, regalo de un botánico de la especie Y.L. Bren, impresionado por su compostura. Estaba escribiendo en una tableta táctil. No un diario, sino un registro técnico. Análisis de vulnerabilidades estructurales en especies bípedas con codos invertidos. La puerta emitió una señal. Lyra no respondió. La puerta se abrió de todos modos. Entró Carrón, nervioso, con una mirada de preocupación y algo más, respeto. Están hablando de ti, dijo. No en los pasillos. En las consolas de mando. Los altos niveles. El consejo. Ella continuó escribiendo. Me van a expulsar, añadió él. O peor. No lo harán, respondió Lyra, sin alzar la vista. No después de ver el video. ¿Por qué estás tan segura? Ella levantó la cabeza, despacio. Sus ojos estaban serenos. Porque ahora saben que es más peligroso tenerme en contra, que sentada en un aula. En el hangar principal, una nave diplomática aterrizó sin previo aviso. De su interior descendió un representante del Consejo Galáctico Externo. Era un ente informe, compuesto por energía densa en constante mutación. Su mera presencia alteraba los sensores gravitacionales del entorno. Solicito audiencia con la dirección académica, anunció con una voz coral. Tema: humano identificado como Lyra Moreau. Incidente clasificado como prioritario. Los escoltas intercambiaron miradas. ¿Prioritario? ¿Por una fractura? La figura vibró. No por el daño. Por la precisión. Y el mensaje. Horas después, en una sala subterránea protegida, se llevó a cabo una sesión privada. Estaban presentes,
el embajador galáctico, el comandante Tarn, 3 consejeros de la academia y una pantalla mostrando la imagen estática de Lyra. Si permitimos que este incidente se difunda, perderemos autoridad, advirtió uno de los consejeros. Si lo ocultamos, interrumpió Tarn, será peor. La leyenda crecerá. El embajador habló con lentitud. La humanidad fue admitida en la alianza por conveniencia, nunca por confianza. Sabíamos que eran diferentes. Sabíamos que venían de un mundo hostil. Pero nunca habíamos visto a uno actuar con tal autocontrol bajo presión. Tarn cruzó los brazos. Ella no quería hacer daño. Pero lo hizo, solo para dar una advertencia. ¿Y saben qué es lo más inquietante? Silencio. Que ni siquiera se levantó. La última escena del día ocurrió en el anillo de entrenamiento Delta, donde varias especies practicaban técnicas defensivas. Normalmente, era un ambiente de camaradería. Pero esa noche, todo cambió. Alguien había instalado una silueta proyectada de Lyra. No para ofenderla, sino como referencia de combate. Nivel de amenaza, 7.5. Zona vulnerable, desconocida, decía el holograma. ¿Qué significa esto? Preguntó un joven de piel cristalina. Significa que si alguna vez te cruzas con un humano, asegúrate de que no esté sentado. Porque si lo está, es que todavía no ha decidido si actuar. Y así terminó el día. Con miedo, con respeto, con silencio, y con la sensación creciente de que la chica humana, sola, sin armas, sin escolta, acababa de sacudir los cimientos de una institución construida sobre siglos de orgullo interestelar. El pasado de Lyra. La habitación estaba en penumbra. Solo una tenue luz azulada emergía del pequeño panel flotante frente a Lyra. Era tarde. El resto de los estudiantes dormía. Pero para ella, la noche era el momento más seguro para recordar. Deslizó los dedos por la superficie del panel y abrió una carpeta protegida, registro personal, archivo de emergencia a nivel privado. Aparecieron imágenes. Fragmentos rotos de otro mundo. Video 1. Año 2164 Planeta Tierra, Zona 9. Una niña corre por una llanura agrietada. Detrás de ella, una criatura blindada, una mezcla de felino y reptil, la persigue con garras que funden roca. La niña no grita. Solo calcula. Salta. Se desliza por una grieta. El animal cae en la trampa. Silencio. Ella, de 8 años, se limpia la sangre de la cara. Es suya. Pero sigue caminando. Video 2. Entrenamiento Base Moreau. Una estructura semi-destruida en la cima de una cordillera volcánica. Dentro, un hombre de rostro curtido y ojos grises grita instrucciones. Es su padre, Adrien Moreau, es comandante de la Alianza Terrestre. Nunca pienses. Solo actúa cuando el entorno lo exige. Sobrevivir no es una elección. Es tu deber. Lyra, empapada en sudor, levanta una roca del doble de su tamaño corporal. Tiembla, pero no retrocede. Papá, me duelen las manos. Entonces usa los dientes. Video 3. Expedición biológica Laboratorio Provisional. Una mujer de voz suave, con ojos como los de Lyra, analiza el comportamiento de una planta que lanza esporas explosivas al menor contacto. Ella es la doctora Selene Rivas, madre de Lyra. Hija, si esta flor sobrevive aquí, tú también puedes. La naturaleza solo deja atrás a los que no evolucionan. Lyra toca la planta con un guante de hueso prensado. Sonríe. ¿Y si yo soy peor que la planta? Entonces el universo tendrá que aprender a temerte. De pronto, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Era Carrón. Lyra cerró el panel con un gesto. No parecía molesta. Solo, más vieja de lo que aparentaba. No quise interrumpir, dijo él. Vi la luz encendida. Ella lo observó unos segundos. Ya viste suficiente. Carrón dudó. Luego se sentó frente a ella, sin pedir permiso. Quiero entenderte. No puedes. Entonces dime por qué viniste aquí, a esta academia. Si ya sabías que te odiarían, que te temerían. Lyra se recostó contra la pared, los ojos perdidos en el techo. Porque toda mi vida, me entrenaron para sobrevivir. Cada paso, cada respiración, cada decisión. Pero nadie me enseñó qué hacer cuando ya no tienes que pelear. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a no romper huesos, incluso cuando puedo. Silencio. Carrón se inclinó hacia adelante. Tu padre era militar. Sí. ¿Y tu madre? Una científica.
pero también una estratega. Me enseñó a leer intenciones, no palabras. Entonces, ¿puedes leerme ahora? Lyra lo miró. Fija. Estás asustado, pero no de mí. Tienes miedo de lo que represento. Porque si una humana como yo es real, entonces todo lo que tú conoces deja de ser suficiente. Carrón bajó la mirada. Sí. Mientras tanto, en otro punto de la estación, el comandante Tarn Baltok observaba los mismos archivos de Lyra, ahora desclasificados por orden del Consejo. Imágenes de tormentas ácidas, de animales que comían metal, de noches enteras sin oxígeno. No es una niña, dijo entre dientes. Es un sistema de defensa autónomo con apariencia inocente. Su asistente holográfico proyectó una nota. Evaluación táctica. Lyra Moreau podría neutralizar, sin asistencia, a un escuadrón completo de defensa galáctica estándar, siempre y cuando no esté en desventaja numérica de más de 10-1. Tarn apagó la proyección. Y la tenemos. Tomando clases de ética. Día siguiente. Aula 14. Clases de diplomacia cultural. La instructora, una entidad multiforme, pidió a los estudiantes representar una situación de malentendido entre especies. Nadie se atrevió a pedir que Lyra participara. Fue ella quien se ofreció. Frente a todos, con voz clara, dijo: pondré un ejemplo de lo que no se debe hacer. Se acercó al estudiante reptiliano que se burló de ella en su primer día. Usted me insulta, minimiza mi origen, me provoca físicamente. Al reptil tragó saliva. Lyra se acercó aún más. Y yo, no hago nada. Porque ahora sé que el control es más fuerte que el instinto. Dio media vuelta y regresó a su asiento. La clase entera aplaudió. Nadie se lo pidió. Nadie lo esperaba. Incluso la instructora pareció descomponerse por un instante. Esa noche, en los foros de comunicación internos de la academia, surgió un nuevo tema popular. La chica que pudo destruirnos, pero eligió no hacerlo. Y en los archivos ocultos del Consejo, se redactó una línea que no sería publicada aún. Propuesta: iniciar evaluación para convertir a Lyra Moreau en enlace oficial humano para situaciones de riesgo intergaláctico. Ella no lo sabía todavía. Pero su historia estaba a punto de reescribirse. No como amenaza, sino como algo aún más peligroso. Ejemplo. El Consejo Galáctico interviene. Las imágenes de Lyra de pie frente a la clase de diplomacia habían sido analizadas por más de 50 especies en menos de 6 horas. No por su contenido académico, sino por lo que no ocurrió. No atacó. No respondió con violencia. Pero todos, incluso los que no la conocían, sintieron algo primitivo, que la joven humana contenía algo peligroso, encapsulado, acechando bajo la piel. Y eso los desestabilizaba. En el hemisferio diplomático de la estación espacial, una enorme sala esférica comenzó a llenarse de figuras imponentes, embajadores, vigilantes, especialistas en política interespecies, y miembros del Consejo Galáctico Central. Una esfera central flotaba en medio del salón, proyectando un informe clasificado. Caso Lyra Moreau. Categoría: riesgo tácito. Evento detonante: fractura no letal al académico Srentul. Estatus actual: integrada, cooperativa, estable, pero con potencial de disuasión elevado. La embajadora de los Vorti, una especie conocida por su estricta neutralidad, habló con tono grave. Si esta humana hubiera nacido en nuestro mundo, habría sido confinada desde su primer grito. Un diplomático de los Tenari, sin órganos vocales, proyectó su pensamiento en la sala. O convertida en general. Un murmullo de disconformidad cruzó la sala. Algunos veían a Lyra como una anomalía. Otros, como una herramienta estratégica. Pero nadie la ignoraba. El embajador de la Tierra, Erasmo Calejan, se mantuvo en silencio hasta ese momento. Sus ojos escaneaban las expresiones, las tensiones, las sutiles señales de miedo. Finalmente habló. La humanidad no pidió estar en esta alianza por fuerza. Ustedes vinieron a nosotros cuando sus guerras se extendieron demasiado cerca de nuestros sistemas. Pausa. Y ahora temen a una chica, que aún no ha terminado la secundaria. Mientras el debate se intensificaba, Lyra caminaba sola por los jardines gravitacionales. Una zona donde cada especie podía experimentar su bioma natal. Para ella, sin embargo, todo era ajeno. El aire era demasiado limpio. El suelo, demasiado blando. No había predadores ocultos. Ni amenazas invisibles. Solo, paz artificial. Se detuvo frente a un árbol de cristal que soltaba esporas luminosas.
Observó una de ellas posarse sobre su guante. Luego se deshizo con un leve destello. Bonito, dijo una voz detrás de ella. Era Tarn Baltok, sin armadura, sin acompañantes. ¿Vienes a evaluarme también? Preguntó Lyra sin volverse. No. Vengo a darte un consejo. ¿Cuál? No te disculpes por lo que eres. Pero tampoco olvides que los que te rodean no están diseñados para resistirte. Lyra se giró. Sus ojos estaban tranquilos. ¿Entonces debo disminuirme para que los demás no teman? Tarn negó. Debes decidir si quieres que te teman o que te sigan. Mientras tanto, en la sala del consejo, la discusión alcanzó un punto crítico. Una proyección masiva apareció en el centro, un informe militar interceptado desde los confines ferales, una zona sin control galáctico. El mensaje era claro. Interceptamos una transmisión. Una humana con capacidad de disuasión alta está dentro de la Academia de Convivencia. Si está sola, es vulnerable. Si sobrevive, será un símbolo. Los representantes se miraron. El enemigo externo los había escuchado. Y ya había tomado decisiones. Esa noche, Carrón llegó hasta el cuarto de Lyra con una expresión preocupada. Interceptaron comunicaciones. Hay movimiento hostil acercándose a la estación. ¿Qué tipo de movimiento? Una flota pequeña, pero equipada. Vienen a buscarte. Lyra no se sorprendió. Claro, creen que soy un arma sin supervisión. ¿Y lo eres? Ella sonrió, apenas. No. Soy la advertencia antes del arma. Horas después, en una sala privada, el consejo emitió una orden silenciosa. Si la estación es atacada, se autoriza a Lyra Moreau a actuar según criterio propio. Categoría de excepción activada. Por primera vez en siglos, una humana tenía permiso de combate total en territorio diplomático. Y aún no había sonado la alarma. Pero todos sabían que faltaba poco. Porque cuando el enemigo viene por uno solo, es porque ya ha entendido que ese uno vale más que 100. Y la chica humana de Deathold estaba lista. Defensa del aula. Las alarmas no sonaron. No hubo sirenas, ni luces rojas. Solo una vibración profunda, silenciosa, como si la estación misma contuviera el aliento. Las naves hostiles ya estaban allí, ocultas más allá de la sombra gravitacional del satélite Otrel. Habían llegado sin declarar intenciones, sin protocolos, sin diplomáticos. Solo armas. Y un objetivo, Lyra Moreau. La inteligencia de seguridad activó el protocolo de contención de emergencia. Las aulas se sellaron. Los pasillos se volvieron corredores de evacuación. Estudiantes de todas las especies se refugiaban donde podían, guiados por drones médicos y centinelas automatizados. Pero Lyra no se escondió. Ni corrió. Estaba en el centro del anillo de entrenamiento Delta, ajustando las piezas de un viejo exoesqueleto desactivado. No necesitaba usarlo. Solo necesitaba algo que distrajera a los enemigos durante los primeros 10 segundos. Carrón llegó jadeando, con un escudo de contención en la espalda. Vienen directo hacia aquí. Lo sé. Debemos evacuarte. Ya tuvieron su oportunidad de hacerlo, dijo ella. Ahora es mi turno de evacuar a ellos. La primera explosión perforó la cúpula exterior. Fragmentos de acero se curvaron hacia adentro como pétalos metálicos. 3 intrusos descendieron por los túneles de servicio, armados con cañones de presión y sensores de ADN humano. Localización adquirida, dijo uno de ellos. El blanco está sin escolta. Táctica de captura no letal activada. Pero no dieron 3 pasos más. Una figura se levantó en medio de la sala. No era una sombra. No era una amenaza. Era una presencia. Lyra caminó hacia ellos sin emitir un solo sonido. Su mirada era un arma. Su respiración, un aviso. No necesitaba gritar. Su postura hablaba por ella. Cuando el primero disparó, ella ya no estaba ahí. El combate duró 19 segundos. Tiempo suficiente para desarmar a los 3, redirigir sus propias armas contra sí mismos, inmovilizarlos y grabar el incidente en la red interna de la estación. Cuando el cuarto intruso bajó al nivel principal, vio a sus compañeros tendidos en el suelo, inconscientes. Y a Lyra, de pie, con la sangre ajena salpicando sus guantes verdes. Vuelve con los tuyos, dijo ella. Diles que ya me encontraron. Y que fracasaron. El intruso retrocedió. No como un soldado. Como una criatura primitiva frente a algo más antiguo que la guerra. Mientras tanto, en la sala de control,
Los miembros del consejo observaban en directo lo imposible. Ella los detuvo sin ayuda, murmuró un embajador. ¿Cómo? Sin intención de matar, respondió Tarn. Esa fue la parte más peligrosa. Pudo hacerlo. No lo hizo. Horas después, la estación fue asegurada. Los atacantes huyeron. Los informes hablaban de interferencia interna, resistencia inesperada, presencia incontrolable. Pero todos sabían la verdad. Una humana, una sola, había hecho retroceder a un escuadrón entrenado. Sin armas. Sin refuerzos. Días más tarde, el aula donde todo comenzó fue reabierta. Srentul volvió, esta vez con una prótesis nueva y con una expresión más humilde. Hoy hablaremos sobre poder, dijo frente a los estudiantes. Pero no el que se usa. El que se guarda. El que se contiene. Miró a Lyra, sentada en su mismo lugar de siempre. Ella levantó apenas una ceja. Él asintió. La verdadera fuerza, continuó, no está en el daño que puedes hacer, sino en la decisión de no hacerlo. El Consejo Galáctico, en una resolución sin precedentes, designó a Lyra como representante humana para situaciones de alto riesgo intergaláctico. La más joven en ocupar un puesto así. La más temida. La más observada. Pero también, la más respetada. Última escena. Lyra camina sola por la sala de embarque, observando el espacio infinito tras los cristales. Carrón se acerca. ¿Estás lista? Ella sonríe, sin apartar la mirada de las estrellas. Siempre lo estuve. Porque cuando naciste en un mundo donde todo puede matarte, no necesitas demostrar que eres peligrosa. Solo necesitas sentarte tranquila, y dejar que los demás entiendan el mensaje. Y esta vez, la galaxia entera lo había escuchado. Nunca subestimes a una chica de Deatold.